Muy buenas, estimadas y estimados del primero medio A, B, C y D. Hoy y de aquí hasta que acabe este trimestre y tal vez al próximo trimestre, estaré dando una serie de cápsulas en las cuales será el contenido que se pase por cada clase o un resumen tal vez de 2 o 3 clases, a la cual solamente mostraré cómo se aplicará a los sistemas de Microsoft Word como las TICs, o también mostraré lo que es algunas páginas a las cuales ustedes pueden acceder y que sea de índole académico, o también herramientas que los ayudará a estudiar. Muy bien, vamos a empezar hoy con, como dice el título, nociones básicas de los equipos electrónicos. Siempre me gustó este ejemplo. Tanto como una persona que quiere aprender a conducir necesita también el enfoque teórico de qué es un auto, a la cual tiene como un radiador y en la cual también tiene un motor y una batería. Bien, esto es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque los equipos electrónicos, como los computadores, prácticamente tienen como un sistema y tienen que tener un cierto cuidado al momento de ser utilizados. Es por eso que es necesario decirles que estas son las nociones básicas de los equipos electrónicos, porque vamos a verlo desde los aspectos más generales. Muy bien, los ordenadores, que en sí mismos son los computadores. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil. Información útil es como algo muy subjetivo en sí mismo. ¿Por qué? Porque todos dependeremos mucho de qué consideremos nosotros como información útil. Puede ser un recuerdo de una fotografía en unas vacaciones de verano en un 2019, o puede ser también un videojuego, o tal vez documentos importantes que son como certificados de nacimiento, entre otros. Bien, y se encuentra compuesto por una serie de circuitos integrados y otros tantos elementos relacionados que son los que permiten la ejecución de una variedad de secuencias y rutinas de instrucciones que indicará el usuario mismo. Prácticamente los computadores o los ordenadores tienen una serie de herramientas, una serie de tareas que nosotros le podemos otorgar, como guardar información, administrar, también en los casos de los teléfonos, también como poner alarmas, agendar, probablemente tal. Y hemos visto la evolución de los computadores como los vemos aquí, computadores a las cuales eran como tarros grandes, bueno, siguen siendo grandes, pero con una eficiencia y una durabilidad que aumenta, siendo eficiente, que son más rápidos, las conexiones a internet son mejores, la RAM es más eficiente, el disco duro es mucho más espacioso. Bien, continuando. Sin embargo, tenemos que entender cuál es la diferencia entre un hardware y un software. Pues bien, la diferencia entre un software y un hardware es que prácticamente los softwares son programas que están en los computadores. También son las apps o también los elementos digitales. En el caso como los sistemas operativos de Windows 7, Windows 10, Android, iPhone o Apple. Pues bien, todos son esos sistemas operativos en los cuales nos permiten navegar o utilizar los computadores, como también son los navegadores como el Chrome, o también las redes sociales como el Facebook. Bien, sin embargo, el hardware prácticamente son los elementos físicos que se componen en el computador. Todo lo que es como la pantalla, el teclado, también son los pendrive, los mouse, también la placa madre, o también puede ser la memoria, el disco externo o la RAM, entre otros. Y ahí va como la fundamental diferencia. Uno es como palpable y la otra no. Pues bien, los computadores técnicamente tienen un programa para que estos puedan ser funcionales. Y se denomina como programación, mejor dicho. La programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación
de modo que puede ser ejecutado por una computadora. Prácticamente, gracias al lenguaje de programación, nos permiten ver, visualizar y ordenar los programas o ver las carpetas en sí mismos. Básicamente es como el alma del computador, si lo ponemos así, aunque técnicamente el computador no tiene alma. Bien, ahora tenemos que saber qué son las partes de un ordenador. Veremos solamente las partes más fundamentales, no entraremos en detalle como hemos dicho, sino veremos la parte más global. En primer lugar tenemos el case, que es básicamente la parte más metálica en el cual se encuentran todos los componentes del PC. Prácticamente la caja que protege y da la estructura física al ordenador. Luego tenemos la placa madre, que es un circuito impreso al que conecta todos los demás componentes del ordenador. Como pueden fijarse, aquí pueden ver la entrada de la pantalla o del monitor y que pasa por la placa madre y luego va al CPU y al GPU. Desde esta placa se distribuye también la energía que da a todas las partes del PC. Esta placa tiene conectores para cables, como los cables de alimentación, que es donde entra la electricidad, y cables de datos, ranuras para las tarjetas, las GPU, como dije, y enchufes para la CPU. Ahora bien, la CPU vendría siendo como el cerebro del computador. Probablemente la CPU es la unidad central del procesamiento de un ordenador, encargado de interpretar las instrucciones de un hardware haciendo uso de distintas operaciones aritméticas y matemáticas. Prácticamente, si yo quiero encender el computador, el CPU dará contacto y dará inicio al computador. Asimismo, dará inicio a su ventilador y dará inicio también a la GPU, también dará inicio a la pantalla y al teclado y al mouse, diciendo que está conectado. Así también dará inicio, también permite que las conexiones sean también de internet, o permite también que las cuestiones gráficas, que las conectar directamente con la GPU, que posteriormente lo veremos. Ahora bien, el ventilador o la CPU, todo lo que consume la energía también se produce calor y la CPU produce mucho calor. Esto significa que tiene que ser enfriado para poder funcionar sin problema. Por lo tanto, se ha visto en algunas ocasiones en las cuales la CPU, debido a que consume bastante energía, mucha energía, se tiende a calentar y prácticamente se puede quemar. Si se quema, todo el sistema operativo del computador no funciona. Si ustedes llegan y van a su computadora, si están viendo el video, pueden entrar a la a la administración de tareas. Usted solo tiene que presionar en el mouse en la barra, presionan la administración de tareas y pueden ver prácticamente en el rendimiento todo lo que está rindiendo la CPU y la memoria RAM. Ahora, la GPU es prácticamente de tarjeta gráfica y tiene el propósito prácticamente de ver y de enviar imágenes. Por lo tanto, gracias a la GPU, prácticamente me están viendo a mí, están viendo un video, están viendo una imagen, y puede ser también de distintas calidades. En algunos casos puede ser de píxeles, incluso a 4K, por ejemplo, o en HD. La memoria RAM, en cambio, prácticamente es la parte del almacenamiento temporal del pensamiento del computador, pongámoslo así, si lo comparamos con el cerebro. La RAM prácticamente almacena los datos y cuántos datos tú puedes ocupar al mismo tiempo.
Por ejemplo, si hacen el ejercicio de abrir una ventana del Chrome tantas veces como sea posible, diversas ventanas, notarán que el computador cada vez está yendo demasiado lento. Eso quiere decir que están ocupando mucha memoria RAM. Y al ocupar mucha memoria RAM, el computador se hace más lento, porque están ocupando demasiados datos, están ocupando demasiados MB. En algunos computadores pueden tener de 4 GB a 8 GB. Y cuando el computador se apaga, todos esos datos que ocupó se borran y se reinicia. Sin embargo, ¿cómo podemos almacenar los datos, como fotografías y eso? Pues simplemente con los discos duros. Los discos duros permiten guardar los archivos y programas en el sistema de la computadora. Prácticamente estos discos transforman todas las imágenes y videos o archivos en datos, en donde luego son procesados o son abiertos por la CPU. Y lo tiene que hacer de una manera rápida y eficiente. Ahora bien, tenemos también la unidad de suministro de energía o la PSU, que es la parte del hardware que se encarga de brindar energía a todo y cada uno de los componentes del computador. Lo importante es saber cuánta potencia necesita tu PC actual para que funcione de forma estable y tal vez cuánta necesites en el futuro para que planeas añadir más componentes como GPU o unidades de discos adicionales. Lo que sucede es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? En los cargadores o los transformadores como los notebooks que tienen, prácticamente si usted ocupa un transformador a la cual el computador no requiere tanto voltaje o tanto watts, el computador se podría quemar porque podría utilizar un exceso de electricidad, o mejor dicho, la batería se podría dañar. En el caso de los celulares pasa lo mismo. Cuando ustedes no ocupan el cargador del celular a la cual se le entregó y ocupan otro en la cual se les da mucho más electricidad, el teléfono empieza a dañarse la batería. Y la batería empieza a durar menos hasta que se echa a perder. Bien, y así tenemos también otros componentes, las cuales tenemos la pantalla, el monitor, el mouse y el teclado. Bien, eso sería todo, estudiantes. Nos veremos en la próxima cápsula.